Vamos a ver ahora qué condiciones debe de tener este bebé, ¿no? La atención de este recién nacido con una patología tan compleja como la atresia de esófago debe de ser siempre en una unidad de cuidados intensivos neonatal, ¿sí? En primer lugar, se debe de colocar al paciente con la cabeza levantada, ¿no? Más o menos 45 grados para evitar aspiración hacia la vía aérea. Obviamente, el paciente no va a ingerir nada por la vía oral, lo que sí se tiene que iniciar es una nutrición parenteral total, ¿no? Para esto también el paciente debe de tener un acceso venoso central eh, cualquiera de sus opciones, ¿no? Un CVC temporal o de repente un catéter percutáneo. De cualquier forma, en estos bebés debemos de evitar la ventilación a presión positiva, ¿no? Si tenemos un paciente que tiene una marcada dificultad respiratoria, pues debemos de evitar ventilarlo a presión positiva. ¿Por qué? Pues porque vamos a administrar grandes volúmenes de oxígeno y esto puede aumentar la distensión de la cámara gástrica principalmente a través de la fístula esofágica que presenta el recién nacido. Entonces, lo que se quiere con esta medida es disminuir el riesgo de perforación gástrica. Lo segundo importante y probablemente lo que nos ayude a mantener a un paciente estable sin desmejora de la parte respiratoria, pues es la aspiración continua de las secreciones orales, ¿ok? Idealmente se debe dar con una sonda doble lumen, ¿no? Esta sonda es llamada, bueno, la sonda que o el nombre comercial de esta sonda, pues es una sonda de tipo Repogle, ¿no? Esta sonda, como vuelvo a mencionar, tiene un doble lumen, ¿no? Tiene una sonda gruesa en la parte externa que generalmente irriga el bolsón esofágico con cloruro y la sonda más proximal, la sonda que está dentro de esta que es más gruesa, es la que va a aspirar las secreciones. ¿Y por qué se usa esta sonda doble lumen? Tal cual ustedes pueden ver aquí, ¿no? Esta sonda, la más gruesa, es la que va a disponer al bolsón esofágico superior de cloruro, ¿no? Y la sonda que está por dentro es la que aspira. ¿Por qué tiene esta característica? Pues lo que queremos es aspirar la secreción que se va a concentrar en este bolsón esofágico. Y con esta medida lo que vamos a lograr es evitar que la secreción oral pues pase a la vía aérea y el paciente se aspire y tenga neumonía, ¿no? Entonces, lo que esta sondita va a ayudar a que esta secreción salival, que suele ser bastante ligosa, bastante espesa, sea aspirada con facilidad al diluirlo con un poco de cloruro, por ejemplo, ¿no? Entonces, este cloruro llega a través de la sonda más gruesa, diluye un poco la saliva, que suele ser bastante ligosa, y finalmente es aspirada por la sonda más interna, ¿no? Y al estar mucho más suelta, menos ligosa, es fácil de mantener este bolsón esofágico proximal vacío y por ende sin riesgo de aspiración, ¿no? Entonces, esta es la forma de transportar un bebé con atresia de esófago, ¿no? Es muy importante que tengan en cuenta dónde debe de quedar la sonda de aspiración. Ahora, entiendo que en muchos lugares no existe esta sonda Repogle como tal,
¿no? Y en el caso de que fuese así, pues lo que se usa es una sonda de aspiración común, ¿no? La sonda de aspiración común es lo que se debe de utilizar si no tenemos esta sonda doble lumen. ¿Cómo o cuánto de sonda debemos de introducir a través de la boca del bebé, ¿no? Este bebé probablemente ya no sea neonato, por eso la sonda está introducida por la nariz. Pero en caso de pacientes neonatos, siempre la sonda debe ser introducida a través de la boca. ¿Cuántos centímetros debemos de introducir? Entre 10 y 12 centímetros de sonda para pacientes que son prematuros y para pacientes que son a término con un peso mayor de 3 kilos, se puede introducir hasta 15 centímetros como máximo esta sonda para que pueda llegar a este bolsón esofágico superior. Muy bien, entonces, ¿cuáles son los objetivos de la atención la atención inicial de un recién nacido? Es muy importante que estos pacientes reciban un abordaje multidisciplinario, ¿no? El hecho de que el paciente tenga evaluación cardiológica o que sea tratado por un cardiólogo si tuviera una malformación cardíaca asociada, o el hecho de que sea evaluado y manejado por un neumólogo si tuviera una malformación respiratoria asociada, implica la mejoría de la sobrevida del paciente, ¿sí? Luego, obviamente, este paciente debe de recibir un soporte de cuidados intensivos neonatal antes y después de la cirugía de atresia de esófago. También tener en cuenta que según la característica particular de cada paciente, estos pueden tener complicaciones, ya sean tempranas o tardías, ¿no? Y el seguimiento posterior también debe de ser multidisciplinario, no solo por la especialidad de cirugía pediátrica, sino también por la especialidad de neumología, por la especialidad de gastroenterología, de terapia física y rehabilitación, etc. Muy bien, entonces, solo para comentarles rápidamente, lo ideal en pacientes que se encuentran no solo en provincias, sino también en otras instituciones hospitalarias de nuestra ciudad, es tener una evaluación prehospitalaria, ¿no? Y nosotros tenemos una unidad, ¿no? Donde se hace teleconsultas, ¿no? Para poder determinar cuál es la condición real del paciente y cuáles deben de ser las condiciones de traslado a nuestra institución con el único fin de mejorar su sobrevida, ¿no? Entonces, en la etapa prehospitalaria del manejo de estos pacientes, lo que se quiere es realizar una telemedicina, una teleconsulta con las diferentes especialidades que realizan el manejo del paciente con atresia de esófago. Posteriormente, ya en la etapa, seguimos en la etapa prehospitalaria, ¿no? Entonces, una vez tenga conocimiento el neonatólogo, que es pilar fundamental en el manejo de nuestros pacientes, el cirujano neonatal y otras especialidades adherentes también, se debe de coordinar según la necesidad específica de cada paciente el traslado y también asegurar todos los insumos que ellos requieran en nuestra institución. Ya en la etapa hospitalaria, ¿no? El paciente, como les he mencionado, se trata o debe de ser evaluado y tratado en una unidad de cuidados intensivos neonatal, ¿no? Ahí es donde se valora todo el manejo preoperatorio, el manejo operatorio y también el manejo postoperatorio. Dentro de este manejo hospitalario, pues debemos nosotros hacer un plan estratégico de manejo multidisciplinario de nuestro bebé. Por lo tanto, en primera instancia, pues el paciente debe de ser estabilizado,
¿no? Por ende, nuestro neonatólogo va a realizar el manejo del medio interno, el manejo ventilatorio y obviamente también el manejo hemodinámico si fuese necesario. Va a ser muy importante la evaluación cardiológica para una ecocardiografía y de esa forma determinar si el paciente tiene o no una malformación cardíaca asociada, ¿no? También es importante que el cirujano pediátrico planifique el abordaje quirúrgico, ya que este puede ser de diferente tipo según la característica de nuestros pacientes, ¿no? Va a necesitar también una evaluación neumológica porque de todas maneras este paciente en la etapa preoperatoria necesita un estudio de vía aérea por múltiples razones, ¿no? Para estudio de alguna malformación respiratoria asociada o también para ayudarnos a determinar la altura de la fístula. Y también otros estudios imagenológicos para poder diagnosticar otras malformaciones congénitas asociadas, ¿no? Tipo una ecografía abdominal o una ecografía renal para determinar si el paciente tiene o no una malformación renal, por ejemplo. Y una vez determinado el estudio preoperatorio, pues el paciente se encuentra en continuo monitoreo en la UCI neonatal, teniendo cuidados específicos por parte de enfermería, ¿no? Una vez que nosotros determinamos y planificamos la cirugía con el paciente estable, pues este paciente pasa a sala de operaciones y en su gran mayoría se puede corregir esta malformación congénita. Muy bien, agradezco su atención y estoy dispuesta para resolver algunas dudas si las tuviera, ¿no? Muchas gracias, doctora, por su posición. Sí, efectivamente, hay dos preguntas que se pusieron en el chat. Igual invito al resto de participantes que estuvieron el día de hoy para poner sus preguntas. Mientras las van escribiendo, voy diciéndole cuáles han sido. La primera de ellas es cuáles son los marcadores bioquímicos prenatales del líquido amniótico. Cuando se busca estos marcadores bioquímicos, pues hay un estudio especial que tiene que ir acompañado con el estudio bioquímico del líquido amniótico, que es el estudio de las vellosidades coriales por biopsia, ¿no? Y bueno, lo que se quiere determinar con estos exámenes es la presencia o no de malformaciones cromosómicas asociadas, ¿no? Entonces, el estudio de ambas, o el resultado de ambos estudios va por ese lado, ¿no? El poder determinar la asociación con otras malformaciones cromosómicas. Genial, muchas gracias, doctora. Y hay otra pregunta, me da un segundo, por favor. Dice, ¿hay algún riesgo de introducir una sonda de 10 FR perforar el bolsón esofágico, considerando que la mayoría de pacientes son prematuros? Sí, claro, sí, por eso yo determiné que en pacientes prematuros se debe de evitar una sonda de 10 French, ¿no? Lo recomendable o en pacientes a término de más de 3 kilos sí se puede usar esta sonda, ¿no? Pero en pacientes prematuros se debe de usar una sonda 8 y en los más chiquititos pues una sonda 6. De igual forma, siempre hay riesgo de si se hace el procedimiento con poca delicadeza, ¿no? O lo hace, o el procedimiento es realizado por un personal inexperto, hay riesgo de así uses una sonda delgadita, de poder perforar el bolsón esofágico proximal, ¿no? Sin embargo, para disminuir el porcentaje de esta complicación, pues es que se recomienda en pacientes pequeños o prematuros o de bajo peso usar sondas más delgadas, ¿no? Pueden ser 6
y 8. 10 está recomendado para pacientes a término de más de 37 semanas y de más de 3 kilogramos. Bien, doctor. Muchísimas gracias. Creo que esas son todas las preguntas. Y agradecerles a todos por su presencia, a usted también, doctora, por su tiempo. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, doy por concluido el jueves científico de hoy. Hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias, doctora. Hasta luego. Muchas Buenas gracias a tardes a todos. ustedes.